Cómo solucionar el problema del desviador central de nuestra bicicleta que no asciende o no desciende correctamente. Los problemas que se pueden presentar en algunos momentos en nuestro desviador delantero podría ser en algunas ocasiones dificultades leves o serias. Entonces nos vamos a centrar en intentar mostrarte tres posibles soluciones al inconveniente que suele suceder con el desviador delantero que no asciende o no desciende los tres niveles del plato o catalina de forma normal, resaltando que esto pasaría con los sistemas de arrastre de 6, de 7, de 8 o de 9x3. Lo normal es tener un movimiento libre y controlado del desviador hacia arriba o hacia abajo, y si no lo tiene, hay que percatarse cuál es la razón del problema. Podría ser que los tornillos que están en la parte superior del desviador, que son los que van a regular el movimiento hacia arriba o hacia abajo del desviador, o lo que es lo mismo, que sería hacia afuera o hacia adentro, sean los que estén impidiendo el buen funcionamiento normal del desviador. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Por ejemplo, si nos percatamos acá, este tornillo regula el movimiento hacia afuera o hacia arriba. Si lo empiezo a ajustar, el tornillo va a impedir el movimiento del desviador y el primer problema ante esta situación es que mi cadena posiblemente no ascienda hacia el plato grande. Por tanto, si no se mueve tu desviador, empieza a soltar el tornillo hasta conseguir la distancia que necesitas para que el desviador llegue al último nivel superior del triplato. Una vez que consigamos el movimiento controlado del desviador, dejaremos el tope del tornillo ahí. Ahora, el segundo tornillo también puede convertir a nuestro desviador en un desviador rígido, sin movimiento. Por ejemplo, si ajustamos el segundo tornillo de la parte posterior y podemos dejar nuestro desviador en una posición rígida. Puede ser útil en algunas ocasiones si tenemos un monoplato o un biplato, pero si tenemos un triplato, como es el caso, pues no nos conviene que nuestro desviador esté rígido, sino por el contrario, necesitamos que tenga movimiento, que tenga recorrido. Estos dos tornillos están identificados por la letra H y L. Cada uno entonces identifica o cumple una función de limitar o controlar el recorrido hacia adentro o hacia afuera. Por tanto, si te has percatado, si soltamos los tornillos, el movimiento del desviador vuelve a recuperarse y conforme vayamos soltando el tornillo, más movimiento va a tener. Como ves, esto podría ser la razón de que esté impidiendo que la cadena ascienda hasta el plato más grande, pero no necesariamente. En algunos casos el problema puede ser otro. Además de los tornillos que regulan el recorrido del desviador y podrían ser los que estén causando algún problema con el buen funcionamiento del desviador, hay que percatarse del cable, pues este también juega un papel muy importante en el buen funcionamiento correcto del desviador. Por tanto, si el desviador no funciona correctamente, podría ser por los tornillos de regulación que no están correctamente graduados, pero también podría ser por el cable que le podría faltar tensión o está suelto o está obstruido en alguna sección de su recorrido. Sin embargo, si hemos revisado que los tornillos del desviador y el cable están en buen estado y ajustados correctamente, y aún así no conseguimos que nuestra cadena ascienda o descienda correctamente, entonces la tercera opción sería centrarnos en el eje central o eje pedalier. Quizá nos esté impidiendo que la cadena no ascienda o descienda en nuestro plato. Por tanto, hay que poner atención al eje central. Este podría ayudarnos a resolver la dificultad que estamos teniendo con nuestro desviador. Hay que observar la distancia entre el plato y el eje, o mejor dicho, entre el plato y el cuadro. Si observamos que el plato está muy cerca del cuadro, entonces posiblemente tengamos dificultad para que el desviador lleve la cadena hacia el plato más pequeño. Este es otro problema frecuente, al igual que suele pasar cuando la cadena no llega al plato más grande. En este caso, el eje podría ser muy corto. Por ello, impide que la cadena pueda descender hacia el plato más pequeño. Si eso fuera la conclusión de nuestra observación,
hay que optar por quitar las bielas y tratar de invertir el eje, darle vuelta, teniendo en cuenta que el eje que estamos usando, que tiene nuestra bicicleta, es un eje clásico. Solo en ese caso podemos dar vuelta al eje, porque tiene dos lados distintos, un lado corto y un lado largo. En el caso de que estés usando un eje sellado o cualquier otro eje que en sus extremos son similares, es decir, tienen el mismo tamaño, no es posible solucionar el inconveniente aplicando la misma regla que se aplica a un eje clásico, pues será necesario reemplazarlo por un eje más grande. Sin embargo, si el desviador delantero no consigue llegar al plato más grande, este podría ser por un eje muy grande. Si eso es verdad, el plato estaría muy separado del cuadro y por más que se regule al máximo el desviador, no conseguimos que la cadena llegue al nivel superior del plato. En este caso, si la bicicleta cuenta con un eje clásico, este tiene dos lados, como hemos señalado anteriormente. Lo normal al instalar este tipo de eje clásico, pues el lado corto se ubica para el lado del plato. Si hemos percibido que hay mucha distancia entre el plato y el cuadro, podría caber la posibilidad de que se haya invertido el eje, es decir, que se haya colocado el lado más largo para el plato. En este caso, solo se debe colocar el eje con el lado corto para el plato y habremos solucionado el inconveniente. Tu caso podría ser que estés usando un eje sellado, que presenta lados similares, y la distancia entre el cuadro y el plato es notorio. Si eso es cierto, debemos reemplazar por un eje más corto. Debes saber que los ejes sellados lo puedes adquirir en tamaños distintos, según tu bicicleta lo requiera, porque las marcas de bicicleta usan ejes de tamaños distintos. Para ir concluyendo entonces, hemos señalado que la razón que el desviador delantero no ascienda o descienda correctamente puede deberse a tres factores. Estos no son los únicos, pero en esta oportunidad te enseñamos que hay que tener en cuenta entonces tres factores que nos podrían ayudar a resolver el problema de nuestro desviador. Entonces, lo que hemos dicho en el número 1 es asegurarse, revisar el movimiento de nuestro desviador que podría estar limitado por la falta de regulación de los tornillos, identificados con la letra L y H, pues estos pueden convertir a un desviador rígido o limitar su movimiento parcial o total. Número 2, hemos señalado, hay que tener en cuenta la tensión del cable. También puede afectar el movimiento normal del desviador y esto podría ser porque el cable está suelto, está obstruido o está demasiado ajustado. Y en tercer lugar, hemos señalado que hay que tener en cuenta la distancia entre el plato y nuestro cuadro. Este debe tener una distancia apropiada, ni tan cerca ni tan lejos, para que exista un funcionamiento correcto del desviador. Si tuvieras alguna duda o alguna consulta, recuerda que lo puedes hacer mediante los comentarios. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.